¿cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos el gusto de tener aquí en los estudios a Susana Stochero. Bueno, además de su conocido liderazgo en el gremio de la sanidad en un momento tan particular que vive la Argentina y Santa Fe, tal vez algunos no sepan que Susana también es técnica en administración hospitalaria, recibida en nuestra universidad. Después, bueno, es conocida su trayectoria en obras sociales, en el sindicato, hasta llegar a liderar, yo diría, el personal que hoy está en la primera línea de batalla, que viene sufriendo el estrés permanente, que vamos a preguntar también si se sienten reconocidos o no, porque hubo momentos en plena pandemia del 2020 que los enfermeros y enfermeras eran aplaudidos y después la gente tenía miedo como para en un consorcio, en un edificio, de convivir con alguien que está dispuesto a salvarte la vida, ¿no? ¿Qué se siente en lo personal de esto? ¿Cómo está viendo el transcurso del 2021? ¿Cómo se lo imagina? Creo que nunca nadie se imaginó una situación de esta naturaleza, sobre todo cuando el recurso es muy finito, como se dice actualmente. ¿Qué pasa con el síndrome de la última cama, ¿no? Donde el enfermero tiene que estar ahí y la enfermera tiene que estar allí, ¿no? Bueno, todos estos temas con Susana Stochero aquí en Perfiles de hoy. Hola Susana, un gusto. Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo estos momentos? Con mucho dramatismo. ¿Sí? Sí. ¿Es paranoia o es sinceramente dramatismo trágico? Es dramatismo. Yo escuchaba en tu presentación que vos hablabas de la última cama. Para quienes trabajamos en la sanidad, somos trabajadores de la salud, no hay última cama. Cada paciente es único o única y no debe existir la posibilidad de la última cama. Llegar a la instancia de no tener más opción de internar a alguien en un establecimiento público, privado, en la carpa, sí, en donde sea, es una tragedia de la humanidad. Es una tragedia de la humanidad porque estamos en el siglo XXI, estamos en una época donde todo el año pasado se previeron estas situaciones, se tomaron las medidas sanitarias para evitar que lleguemos a esta situación. Y el año pasado lo logramos. Yo recuerdo que el año pasado era, ¿cuándo viene el pico? ¿Cuándo viene el pico? ¿Cuándo viene el pico? Gracias a Dios, el pico llegó en agosto y no fue un pico, fue lo que se proponían las autoridades sanitarias, una meseta tranquila. Ahora hubo toda una movilización de la sociedad dividida en una dicotomía absurda e inexistente. Educación versus salud, salud versus educación. No existe. La salud es un derecho humano esencial, la educación es un derecho humano esencial. Las dos hacen a nuestra condición de seres humanos. ¿Pueden convivir? Deben convivir, deben convivir. Ahora, una es urgente y la otra no. Una es imprescindible para que la otra se dé y la otra no es imprescindible para que la otra se dé. Es decir, un chico desnutrido necesita ser educado y necesita tener herramientas para desarrollarse en la vida, ¿verdad? Y debemos procurar darle absolutamente todo a ese chico. Ahora, ¿se lo podemos dar si está desnutrido? No. Primero tenemos que nutrirlo, educarlo, sanarlo, cuidarlo. Una vez
que sale del riesgo de salud, podemos darle los instrumentos para que se forme, se eduque y tenga trascendencia en su vida. No existe la dicotomía salud-educación. Salud y educación es un valor esencial, ambos, a nuestra condición de seres humanos. Y no podemos confrontarlas. Estamos llegando a un pensamiento absurdo. La república es defender la salud y la educación. La Constitución nacional y provincial nos imponen defender la salud y la educación. ¿Puedo decir que el debate político instalado sobre ese tema paraliza otro tipo de acciones que tienen que ser imprescindibles? Obviamente. Sobre todo en un país donde tenemos un 42% de pobreza. Obviamente. ¿Sabés qué pasa, Guillermo? ¿Cuántos jóvenes se prenden de este debate para salir, para juntarse, para andar sin barbijo, para circular en la noche, para ir a una fiesta clandestina? ¿Cuántos sienten, están peleando de política, y ese debate de política los aleja de la verdadera circunstancia realmente comprometida? ¿Cómo podemos estar pensando en esa última cama? Cada vida que parte es una tragedia, sí, porque no debió partir, porque debimos haber evitado que se contagie, porque todos, ciudadanas y ciudadanos, deberíamos haber acatado cada una de las medidas adoptadas en su momento para que eso no ocurra. ¿Y tus compañeras qué dicen? Aquellas que están en el frente de batalla. Están que absolutamente... están indignadas, agotadas, fatigadas o indignadas por lo que vos acabas de decir. Yo me estoy rompiendo para salvar una vida y bueno, y cae gente que, bueno, por un descuido o por lo que sea, se contagió. Están todo lo que vos dijiste juntos. ¿Sí? Indignadas, agotadas. Hay muchas compañeras y compañeros que no tuvieron vacaciones. Hay muchas compañeras que partieron, que murieron, que las perdimos, que los perdimos. Hay muchas compañeras que perdieron seres queridos en instantes, porque no se sabe si fueron ellas o fue la circunstancia que los contagió o que las contagió. Hay muchas compañeras que no pueden ver a su familia. Hay muchas compañeras y compañeros que vos bien dijiste, fuimos aplaudidos durante un montón de tiempo, simplemente por una moda, porque se aplaudía en Europa, aplaudimos acá. Pero cuando llega el momento de ponerle el cuerpo a la pandemia, de decir me cuido, no estoy a menos de 2 metros de con quien estoy hablando, uso el barbijo y lo tengo permanentemente, me lavo las manos, no voy a fiestas, no me junto en la calle, no hablo más de 5 minutos con una persona que me cruzo en cualquier parte, aunque tenga barbijo, porque estoy con una persona desconocida. Cuando llega ese momento, y la sociedad no está presente para cuidarnos. Y nosotros... A esto le sumás que cuando arranca la pandemia, o sea, una pandemia que en algún momento algún funcionario se equivocó, que creyó que no iba a llegar nunca y llegó finalmente, trabajaron sin los elementos de seguridad. El año pasado fue trágico lograr que se tuvieran los elementos de protección personal, sobre todo en la parte privada, no así en la parte pública. Pero también ahí se nota la cuestión de los intereses de cada sector, que siempre se ponen en juego en las crisis más graves de cualquier sociedad, porque sale lo mejor, pero también sale lo peor de cada sector o de cada persona, ¿no es cierto? Y muchos sectores estuvieron especulando con que si esto lo paga el Estado, porque es la pandemia, lo tengo que comprar yo, si corresponde, si no corresponde. Bueno, nosotros hicimos un trabajo genial
con el Ministerio de Trabajo de la provincia, tanto en los establecimientos privados como en los geriátricos, como en las clínicas, en todo lo que estaba funcionando para que se cumplieran la entrega de los elementos de protección personal. Tuvimos resistencia de algunos establecimientos, cuyos dueños son médicos, y tuvimos resistencia de personas que trabajan y son jefes de personal y son personal jerarquizado a entregar los elementos de protección personal. Ese no es un tema recurrente hoy. Sí, hoy un poco ha mejorado este tema. Está prácticamente resuelto. El tema hoy es que vamos a poner un montón de camas, vamos a poner un montón de habitaciones, vamos a tener pacientes en los pasillos, vamos a habilitar la administración de cualquier lugar para poner camas y vamos a tener a lo mejor respiradores o nariguetas con oxígeno para esos pacientes. ¿Y quién los va a atender? Porque las compañeras son las que están, los compañeros son los que existen. No podemos formar recurso humano en salud en un mes ni en un año. Ni siquiera la mucama o el peón o el electricista que trabaja en un establecimiento. Un especialista en terapia. Eso ni hablar. Ni hablar, pero... Eso ni hablar. Alguien que sepa intubar. Intubar a una persona. Eso no lo hace cualquiera. Eso es una práctica médica. Y hoy están trabajando médicos porque necesitan descansar. Porque, a ver, si a vos te pasa algo, ¿quién querés que te atienda? El que estuvo bien dormido, el que estuvo bien comido, el que estuvo bien descansado, porque va a tener toda la energía mental y corporal para asistirte y saber lo que tiene que hacer en el momento de atenderte. Hablando de energía, hablando con el Colegio de Enfermería y con distintos sectores, nos hablan de un altísimo porcentaje del síndrome de la cabeza quemada. Claro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, encima hablamos de esto porque es un tema central de lo que vos estabas hablando, es decir, alguien que está agotado, una enfermera o un enfermero que tiene que encima estar trabajando en varios lugares, porque va a un sanatorio, a un hospital, de un hospital a una clínica. Es decir, esto, bueno, me gustaría abundarle un poquito más acerca de si hay un reconocimiento de esto. Enseguida regresamos. Bueno, seguimos con Susana Estochero. Bueno, hablábamos en rasgos generales de la saturación de recursos humanos. Es decir, podés tener una carpa, podés tener más camas. Hoy hablaba con uno de los médicos de salud, hubo que trasladar a un paciente 420 kilómetros porque había una sola cama libre, por ejemplo, en Rafaela, una sola, y era necesario por si alguien se deterioraba su salud, ¿no? Pero frente a todo el esfuerzo que están haciendo ustedes, hay muchos con síndrome de burnout o cabeza quemada, ¿no? ¿Sienten reconocimiento de la sociedad de lo que ustedes están haciendo? ¿Sienten el reconocimiento de la sociedad y del gobierno de lo que están haciendo? En general, quiero separarlo porque el gobierno creo que está haciendo enormes esfuerzos, no solo desde el punto de vista de lograr que todos tengamos los elementos de protección personal, los recursos, los medicamentos, el oxígeno, las camas, etcétera, las sábanas, ¿no? Estamos hablando de una dimensión de elementos absolutamente grande, sino el poco respeto que la sociedad en general tiene a nuestra actividad. Porque además de COVID, de todos los pacientes y las pacientes que tienen COVID,
Hay accidentes de tránsito, Sí. hay infartos de miocardio, hay ACV, hay apendicitis agudas, hay distintos tipos de patologías normales y habituales en la dimensión de cada comunidad. Y esas patologías también necesitan terapia y muchas también necesitan respirador y necesitan una asistencia especial. Y la verdad es que un médico de terapia, de COVID, de urgencia cardiológica o de urgencia de quirófano, puede atender 4 camas, no 8, 16 o 20, porque no le puede dar la misma atención al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al octavo, al 10º o al 20º. No le puede dar ni el médico, ni la enfermera, ni la mucama. Entonces, el tema es cómo reconocemos al trabajador y la trabajadora de la salud. ¿Y cómo te cayeron las declaraciones de Alberto Fernández, que después, bueno, la reinterpretó en el sentido de que está relajado el sistema? Primero dijo de los profesionales, pero después dijo, en realidad yo me refería al sistema de salud. ¿Está relajado el sistema de salud? Lo que pasó es que quizás no usó la expresión más correcta. Lo que pasó fue que las personas que durante un año no fueron al médico y contuvieron los estudios, los controles, todo lo que debían hacerse el año pasado, empezaron a ir diciembre, enero, febrero, a hacerse todo lo que correspondía. Muchos hicieron las cirugías programadas que tenían. Y nadie, incluso dentro del sistema propio, estuvo pensando que venía la segunda ola. Venía la segunda ola. Entonces, esa otra patología podía haber esperado y podríamos haber estado un poquito mejor preparados. Ese es el relajamiento del sistema, no de los trabajadores. Porque los trabajadores, acabo de decirte, muchos no tienen descanso, muchos no pueden, no han tenido vacaciones. Y te agrego algo más para el tema burnout. Sí. Nuestra actividad tiene el 80% de mujeres en el ámbito de la actividad asistencial. Y las mujeres trabajamos en los sanatorios, en las clínicas, en los geriátricos, cuidando, todo el tiempo cuidando. Y cuidándonos para no trasladar el virus a tu y familia, los problemas a nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos. Pero además, llegamos a nuestra casa y tenemos que seguir cuidando, porque tenemos que seguir haciendo las tareas domésticas y tenemos que seguir haciendo las tareas de cuidado de los niños, de cuidado de los adultos mayores que están cerca nuestro, del cuidado de nuestras parejas. Hablo de mujeres, hablo de varones, pero hablo de mujeres, porque es un problema de las mujeres, porque esto tiene que ver con la entidad de nuestra actividad. Nuestra actividad es absolutamente feminizada y por lo tanto le sumamos al burnout de nuestra actividad el burnout de ser las responsables de las tareas domésticas y los cuidados domésticos. ¿Y esto es porque la mujer puede tener otro tipo de sensibilidad que el hombre? Tenemos otro tipo de sensibilidad. Lo dice quien fue la única mujer en la historia de integrar la CGT. Pero es que tenemos otra sensibilidad. Yo no estoy hablando de que somos iguales. No, está bien. Digo que tenemos en este momento histórico, en esta sociedad y en esta situación de pandemia, en nuestra Argentina querida y en nuestra provincia de Santa Fe también muy amada, la terrible responsabilidad de atender enorme cantidad de pacientes enfermos que demandan cuidados y además regresar a nuestra casa a hacer de vuelta la tarea de cuidado. ¿Y el sistema de salud de Santa Fe, cómo lo ves? El sistema de salud de Santa Fe ha sido fortalecido. Sí, yo te hago esta pregunta porque vos tuviste una activa lucha titánica, diría yo, en la década del 90, que hubo un cierre masivo de sanatorios en Santa Fe, de clínicas de sanatorios que cerraban en Santa Fe, ¿no?
Es decir, tristemente sí, recordada. Tristemente recordada esa lucha que tuvieron ustedes de un montón de sanatorios que cerraron sus puertas, ¿no? Después hubo otras gestiones que empezaron a tratar de revertir esto fundamentalmente en el ámbito de lo público, ¿no? Pero quedan un puñadito es decir, ¿se ha debilitado el sistema de salud de Santa Fe o ahora está queriendo revertir esa situación de aquel momento? Lo que pasa es que se concentró. ¿Se concentró? Se concentró la actividad privada. Es decir, cerraron algunos sanatorios, es cierto, abrieron otros sanatorios, y algunos sanatorios se expandieron notablemente. Sí. Han incorporado gran cantidad de camas. En aquel momento fue una crisis realmente sanitaria la que se produjo porque perdíamos camas, lugares de atención y no había reemplazo para esos lugares de atención. Hoy el Estado ha creado nuevos instrumentos de atención. Tenemos el nuevo Hospital Iturraspe, pero tenemos el viejo Hospital Iturraspe que fue rehabilitado y que también tiene terapia, camas de internación, etcétera. Y por otro lado, los establecimientos privados han crecido enormemente en su capacidad instalada para brindar atención de internación. Entonces, lo que ha habido ha sido una pérdida en la década del 90, pero a partir de finales y del 2000 en adelante, con el crecimiento económico que tuvo el país, también hubo un crecimiento de la actividad privada y eso se trasuntó en nuestra provincia en nuevos establecimientos de la salud que fueron creciendo en su capacidad instalada. Pero muchos dicen, o sea, la salud es pública. Es pública. La salud es una, la salud es pública. Es obvio, y además la salud es una, ¿estás sano o estás enfermo? A ver, ¿la tenés o la perdés? Esa es la salud. ¿La tenés o la perdés? Por eso no puede haber dicotomía salud-educación, porque estoy sano, puedo estudiar, estoy enfermo, no puedo estudiar. Listo. Y si yo me enfermé, necesito tener quien me cuide y quien me asista. Y hoy están todos dedicados a cuidar a los pacientes COVID. Y si yo tengo otro problema de salud, no voy a tener quien me cuide. No podemos andar en moto sin casco, por favor. No podemos. Alguien tiene que controlar en nuestra ciudad, en nuestra provincia, que no se maten los jóvenes, que no maten chicos. Vos lo ves, Guillermo. Sí. Parejas con niños en moto y sin casco. Y además, la situación de los accidentes es trágica. Es trágica porque hoy no hay dónde llevar a los pacientes accidentados. Susana, digamos, estamos llegando al final, ¿no? Pero si este programa que es masivo en televisión sirve, ¿qué le dirías en 2 palabras a tus compañeros para levantarle el ánimo? Les diría que están vacunados, que es muy importante, tienen todos las 2 dosis de la vacuna, que aún vacunados sabemos que tenemos que andar con el barbijo porque podemos padecer la enfermedad prácticamente sin síntomas, pero podemos contagiar, por lo tanto tenemos que seguir con los mismos cuidados. Y lo que tengo para decirles es que la pandemia tiene fin, porque la pandemia termina. Históricamente las pandemias tenían un final. Y tengo para decirles que el gobierno nacional nuevamente nos dio un bono por los próximos 3 meses para suplir de alguna manera tanto a los públicos como a los privados, trabajadoras y trabajadores públicos y privados de la salud, para suplir la inconsistencia que sigue teniendo nuestro salario a pesar de haber recuperado la inflación del año pasado en los últimos días. Y tengo para decirles que nosotros y nosotras elegimos esta actividad porque trabajamos por el bien común, trabajamos con amor al prójimo y trabajamos por la vida, que nuestra actividad es por la vida, que no bajemos los brazos en este momento y que el mismo cuerpo
que le estamos poniendo a la pandemia, le vamos a poner para recuperar nuestro salario, para recuperar nuestras condiciones laborales y para de una vez por todas tener el respeto que la sociedad nos debe por el tipo de tarea que hacemos. Estamos en el inicio de la vida y en el final de la vida de cada uno de los santafesinos. Y ese respeto lo vamos a conseguir unidas, unidos con el sindicato, luchando y con la misma energía, el mismo compromiso y la misma fuerza que ponen hoy para cuidar a cada paciente que tiene COVID o que necesita de nuestros cuidados. Ha sido un placer, gracias por la visita. Gracias, Guillermo, por esta oportunidad. Bueno, Susana Stochero pasó con nosotros, gracias Maggie, Tato, está Agustín, está Jaime, gracias por la producción. Hasta nuestro próximo encuentro.